Tu país produce taxistas, no pilotos. Eso le dijo un instructor de vuelo americano a un alumno mexicano. Se lo dijo en Dallas, Texas, en una academia de aviación que costaba $47,000 el programa completo, frente a otros 15 alumnos de 8 países, en una sala con aire acondicionado que olía a cuero nuevo y simuladores de Boeing que costaban más que toda la colonia donde ese alumno creció. Se lo dijo con una sonrisa. No con odio. Con algo peor que el odio. Con lástima. El instructor se llamaba Robert Davenport. 54 años. Capitán retirado de American Airlines. 22,000 horas de vuelo. 3 condecoraciones de la FAA. Un hombre que había volado con presidentes, que había aterrizado aviones con motores en llamas, que había entrenado a pilotos de Alemania, de Australia, de Corea del Sur. Un hombre que creía que la excelencia era un privilegio de los países que aparecen en la portada de las revistas de negocios. Guarda ese nombre. Robert Davenport. Porque 15 años después de decir esa frase, ese mismo hombre iba a estar sentado en el asiento 14A de un avión con motor izquierdo muerto, sistema hidráulico fallando y el Golfo de México oscuro e infinito debajo. Y la única persona entre él y el fondo del océano iba a ser el hijo de un taxista de Ecatepec al que mandó a callar en una clase de martes por la tarde. Pero eso todavía no lo sabía nadie. Recuerda a este momento. Porque todo lo que sigue empieza aquí. El alumno se llamaba Ernesto Vega. Tenía 22 años. Era flaco, moreno, con las manos ásperas de quien ha trabajado desde los 14 y una mirada que no era de miedo sino de algo más difícil de nombrar. La mirada de un hombre que sabe que no pertenece a un lugar pero se niega a irse. Ernesto había llegado a Dallas con una beca parcial de una fundación mexicana que apoyaba a jóvenes de bajos recursos con vocación aeronáutica. La beca cubría el 60%. El otro 40% lo pagaba con un trabajo nocturno en una gasolinera de la carretera Enero del 35, donde despachaba combustible de 10 de la noche a 5 de la mañana y luego manejaba 40 minutos hasta la academia con los ojos ardiendo de sueño y un café de máquina que sabía a plástico derretido. Sus compañeros llegaban en carros nuevos. Ernesto llegaba en un Civic del 2003 con la defensa amarrada con alambre. Sus compañeros compraban comida en el campus. Ernesto llevaba sándwiches de frijoles que preparaba la noche anterior y guardaba en una bolsa de plástico del Walmart. Sus compañeros llamaban a sus padres para quejarse del calor. Ernesto llamaba a su papá para preguntarle cómo le había ido en el taxi. Siempre le preguntaba lo mismo. ¿Cómo estuvo la noche, papá? Y don Aurelio, su padre, siempre contestaba lo mismo. Tranquila, mijo. Unas carreras al aeropuerto, otras por Indios Verdes. Lo de siempre. ¿Y tú? ¿Ya comiste? Siempre. ¿Ya comiste? Como si la distancia entre Ecatepec y Dallas pudiera medirse en platos de comida. Como si el amor solo supiera expresarse en la pregunta más sencilla del mundo. Sí, papá. Ya comí. ¿De verdad o me estás echando mentiras? De verdad, papá. Pero no era de verdad. Muchas noches Ernesto se acostaba con el estómago vacío porque su dinero no alcanzaba para la gasolina del carro y para la comida al mismo tiempo. Y siempre elegía la gasolina. Porque sin gasolina no llegaba a la academia. Y sin la academia, todo el esfuerzo de don Aurelio no servía de nada. Pero eso don Aurelio no lo sabía. Y Ernesto nunca se lo dijo. Porque hay cosas que los hijos nunca les dicen a sus padres, no por falta de confianza sino por exceso de amor. Don Aurelio Vega Hernández. 56 años. Taxista en Ecatepec de Morelos, Estado de México, desde los 23 años. 33 años al volante. 33 años de noches largas, de semáforos rojos, de pasajeros borrachos a las 3 de la mañana, de retenes policíacos donde te piden la tarjeta de circulación y el billete de 200 que traes escondido bajo el asiento, de calles con baches que se tragan las llantas y el ánimo. Su taxi era un Suru blanco con franja verde, número económico 7741. Lo tenía desde 2004. Lo compró a plazos con un interés que todavía le daba vergüenza mencionar. Pero era suyo. La única cosa verdaderamente suya que don Aurelio tenía en el mundo, además de su familia. El taxi tenía una calcomanía de la Virgen de Guadalupe en el tablero, un rosario colgando del espejo retrovisor y una foto de Ernesto con toga de graduación de la prepa pegada con cinta adhesiva en el parasol del conductor. La foto estaba desteñida por el sol, con las esquinas dobladas,
pero don Aurelio la miraba cada mañana antes de arrancar el motor, como quien mira un mapa hacia el futuro. Don Aurelio se levantaba a las 4 de la mañana. Se bañaba con agua fría del tinaco porque el boiler se descompuso en 2019 y nunca tuvo dinero para arreglarlo. Se ponía una camisa limpia que doña Carmela, su esposa, le planchaba la noche anterior mientras veía la novela. Desayunaba un pan con café de olla. Le daba un beso a doña Carmela en la frente y salía al patio donde el suru lo esperaba como un caballo viejo y fiel. Manejaba por la carretera México-Pachuca hasta la base de taxis en la Avenida Central. Ahí empezaba su turno. 14 horas. A veces 16. A veces 18 cuando la quincena no alcanzaba. Sus manos eran grandes, oscuras, con callos en las palmas de tantos años apretando el volante. Tenía una cicatriz en el pulgar izquierdo de cuando un pasajero le aventó una botella en la cara a las 2 de la mañana porque se negó a cambiar la ruta. Don Aurelio nunca lo denunció. Solo se limpió la sangre con su camiseta, siguió manejando y al día siguiente le dijo a doña Carmela que se había cortado pelando un mango. Eso era don Aurelio. Un hombre que tragaba lo malo sin masticar para que su familia no probara la amargura. Tenía 3 hijos. El mayor, Ernesto, el que estaba en Dallas. La segunda, Lupita, que estudiaba contabilidad en la UNAM y viajaba 2 horas de ida y 2 de vuelta cada día en el metro y el camión. Y el menor, Julito, que tenía 14 años y quería ser futbolista pero no tenía para los tenis que pedían en la liga del barrio. Don Aurelio ganaba entre 800 y 1,200 pesos diarios. De eso, 300 eran para la gasolina, 150 para la cuota de la base, 100 para el seguro. Lo que quedaba era para la comida, la luz, el agua, el gas, la escuela de Julito, los pasajes de Lupita y el 40% de la academia de Ernesto que la beca no cubría. Los números no daban. Nunca daban. Pero don Aurelio los hacía dar como se hace dar una cobija corta, estirándola de un lado, descubriendo el otro, y aguantando el frío sin quejarse. Doña Carmela le decía: Aurelio, ya no mandes tanto dinero al muchacho. Nos estamos quedando sin nada. Don Aurelio la miraba con esos ojos que tienen los hombres que ya tomaron una decisión y no hay fuerza en el mundo que los mueva. El muchacho va a volar aviones, Carmela. Aviones. ¿Tú sabes lo que eso significa? Que un hijo mío va a estar arriba de las nubes. Arriba de todo. Que un Vega de Ecatepec va a estar donde ningún Vega ha estado nunca. ¿Tú crees que yo voy a dejar que eso no pase por unos pesos? Doña Carmela se limpiaba los ojos con el delantal y no decía nada más. Porque cuando don Aurelio hablaba así, con esa voz baja y firme que le salía del fondo del pecho, no había nada que agregar. Y cada mes, sin falta, don Aurelio mandaba el dinero a Dallas. A veces con Western Union. A veces con un primo que iba de compras a McAllen y le llevaba un sobre con billetes. A veces vendiendo una llanta, una herramienta, una cosa de la casa que podía faltar. Ernesto recibía el dinero y se le cerraba la garganta. No de vergüenza. De algo más grande que la vergüenza. De la certeza aplastante de que cada peso que gastaba en esa academia era un peso que su padre había ganado sentado en un taxi a las 3 de la mañana en una calle oscura de Ecatepec. Cada peso pesaba como una tonelada. Cada clase valía como una vida. Y entonces llegó ese martes de octubre en la Academia de Dallas. La clase era de procedimientos de emergencia. Robert Davenport estaba explicando protocolos de falla dual de motor en vuelos transoceánicos. Era una clase técnica, densa, llena de números y diagramas y siglas que flotaban en el aire como moscas. Ernesto levantó la mano. Hizo una pregunta. Una pregunta técnica sobre el margen de combustible en desvíos a aeropuertos alternativos en rutas sobre el Golfo de México. Era una buena pregunta. Era una pregunta que demostraba que Ernesto no solo memorizaba procedimientos sino que los pensaba, los cuestionaba, los desmontaba pieza por pieza como un mecánico desmonta un motor. Davenport lo miró. Y en vez de responder la pregunta, dijo algo que cambió la vida de Ernesto para siempre. Mira, Vega. Aprecio el esfuerzo. De verdad. Pero déjame ser honesto contigo. Tu país produce taxistas, no pilotos. No digo que no puedas terminar el programa. Lo vas a terminar. Tienes buenas notas. Pero hay una diferencia entre pasar los exámenes y pertenecer a una cabina de mando. La aviación es un mundo de precisión, de disciplina, de estándares que no se negocian.
Y yo he visto a muchos alumnos como tú, con mucho esfuerzo y mucha garra, que terminan el programa y luego no encuentran trabajo porque las aerolíneas serias buscan otra cosa. Buscan formación, buscan linaje, buscan gente que haya crecido en un entorno donde la excelencia es lo normal, no la excepción. La sala quedó en silencio. Ernesto no dijo nada. No porque no tuviera que decir. Porque si abría la boca en ese momento iba a llorar o iba a gritar y ninguna de las dos cosas le servía. Davenport siguió hablando, pero Ernesto ya no escuchaba. Solo escuchaba una cosa. Una frase que se repetía en su cabeza como un martillo golpeando un clavo oxidado. Tu país produce taxistas, no pilotos. Taxistas. Como su padre. Ese hombre acababa de llamar taxista a don Aurelio Vega Hernández. Al hombre que se levantaba a las 4 de la mañana para que su hijo pudiera estar sentado en esa silla. Al hombre que vendía sus propias cosas para pagar esa academia. Al hombre que tenía una foto desteñida de su hijo en el parasol del taxi y la miraba cada mañana como quien mira una promesa. Ernesto apretó los puños debajo de la mesa. Sintió las uñas clavándose en las palmas. Sintió el ardor subir por la garganta. Pero no dijo nada. Esa noche, en su cuarto de la gasolinera donde le dejaban dormir en un catre junto al almacén de aceites, Ernesto llamó a don Aurelio. ¿Cómo estás, mijo? Bien, papá. Tú, aquí, dando vueltas. ¿Qué aprendiste hoy? Ernesto cerró los ojos. Aprendí procedimientos de emergencia, papá. Eso suena importante. Sí, es importante. Hubo un silencio. Don Aurelio lo sintió. Los padres siempre sienten los silencios de sus hijos. ¿Pasó algo, mijo? No, papá. Todo bien. Solo estoy cansado. Pues descansa, muchacho. Mañana es otro día. Y cada día que pasa estás más cerca. ¿Más cerca de qué, papá? De arriba. Ernesto colgó el teléfono y lloró en silencio, con la cara hundida en una almohada que olía a aceite de motor, en un cuarto que olía a gasolina, en un país que lo trataba como si no perteneciera. Pero no lloró de tristeza. Lloró de combustible. Porque hay un tipo de llanto que no te vacía, te llena. Te llena de algo oscuro y caliente que se parece mucho a la gasolina y que solo necesita una chispa para incendiar el mundo. Si alguna vez alguien te dijo que no ibas a poder, si alguien midió tu futuro por el oficio de tu padre o por la colonia donde creciste, quédate. Porque lo que este hombre hizo con ese dolor es algo que necesitas escuchar hasta el final. Ernesto terminó el programa de vuelo en Dallas. No con las mejores notas. Con las mejores notas. Primero de su generación. Récord de la Academia en simulaciones de emergencia. Puntaje perfecto en navegación. El único alumno en 12 años que aprobó el examen final de procedimientos operacionales sin un solo error. El día de la graduación, Robert Davenport le entregó el diploma. Le dio la mano. Le sonrió con esa sonrisa que usan los hombres que no recuerdan las cosas que dijeron porque para ellos fueron frases casuales, no sentencias de muerte. Buen trabajo, Vega. Lo lograste. Ernesto le apretó la mano. Fuerte. Más fuerte de lo necesario. Lo miró a los ojos y no dijo nada. Porque a veces el silencio es la respuesta más brutal que existe. Don Aurelio no pudo ir a la graduación. No tenía pasaporte. No tenía visa. No tenía dinero para el vuelo. Ernesto le mandó una foto por WhatsApp. Él, de traje, con el diploma, con los ojos rojos de no haber dormido y una sonrisa que era mitad orgullo, mitad dolor. Don Aurelio recibió la foto en un semáforo rojo de la avenida Insurgentes. La abrió con los dedos manchados de grasa del volante. La miró. Se le descompuso la cara. Un pasajero atrás le preguntó si estaba bien. Don Aurelio dijo que sí, que era alergia, que era el polvo, que era la contaminación. Pero no era nada de eso. Era que su hijo estaba arriba. Y él lo estaba viendo desde abajo. Desde el asiento de un taxi en un semáforo de Ecatepec. Pero lo estaba viendo. Y con eso bastaba. Don Aurelio puso la foto de la graduación junto a la otra foto, la de la prepa, en el parasol del taxi. Ahora tenía dos fotos. Dos versiones de su hijo. El chamaquito de toga y birrete, y el hombre de traje con diploma de piloto. Y cada mañana, antes de arrancar el suru, don Aurelio miraba las dos fotos y decía en voz baja, ya merito, mijo.
Ya merito llegas. Ernesto volvió a México. Entró a Aeroméxico como primer oficial en 2014. Voló como copiloto durante 7 años. Airbus A320, A321, rutas nacionales. Guadalajara, Cancún, Monterrey, Tijuana. Cada vuelo era un escalón. Cada aterrizaje era un ladrillo. Cada hora de vuelo era un paso más lejos del catre de la gasolinera y un paso más cerca de la cabina del capitán. En 2021, a los 37 años, Ernesto Vega fue promovido a capitán. Airbus A330. Rutas internacionales. Ciudad de México a Madrid, a París, a Tokio, a Sao Paulo, a Nueva York. El día que recibió las 4 rayas doradas de capitán en las charreteras, fue directo a Ecatepec. Llegó a la casa de sus padres a las 7 de la noche. Doña Carmela estaba haciendo sopa de fideos. Julito, que ya tenía 23 años y trabajaba en una fábrica de autopartes, estaba viendo el fútbol. Lupita estaba en la sala con su esposo y su bebé de 6 meses. Y don Aurelio estaba en el patio, lavando el suru con una cubeta de agua jabonosa y un trapo viejo. Ernesto se paró en la puerta del patio. Se quedó mirando a su padre. Las manos con callos. La espalda encorvada. La camisa mojada de agua y sudor. La calcomanía de la Virgen visible a través del parabrisas. Las 2 fotos en el parasol. Papá. Don Aurelio se volteó. Vio a su hijo. Vio el uniforme. Vio las 4 rayas. Y don Aurelio Vega Hernández, un hombre que había aguantado 33 años de noches largas sin quejarse, que había tragado humillaciones como agua de lluvia, que había vendido sus cosas sin parpadear, que se había quedado callado cuando la vida le pegaba. Ese hombre se sentó en el cofre mojado de su taxi y lloró. Lloró como lloran los hombres que no lloran nunca. Feo. Roto. Sin sonido al principio y luego con un sonido que parecía salir de un lugar que llevaba 33 años cerrado. Ernesto se acercó. Se arrodilló frente a su padre. Le tomó las manos. Esas manos callosas, ásperas, manchadas de grasa y de vida. Ya llegué, papá. Ya estoy arriba. Don Aurelio no podía hablar. Solo asentía. Con la cara mojada de lágrimas y agua jabonosa, con el trapo todavía en la mano, con el taxi detrás como testigo mudo de todo lo que costó llegar ahí. Doña Carmela salió al patio. Vio a sus 2 hombres. Se persignó. Entró a la cocina. Sacó la olla de mole que tenía guardada para una ocasión especial. Y esa noche, en una mesa de plástico en un patio de Ecatepec, con una foco pelón como única luz y el olor a jabón del taxi mezclándose con el olor a mole negro, la familia Vega celebró. Julito dijo, oye, carnal, ¿y ahora me vas a llevar gratis a Cancún? Lupita dijo, primero a mí, que yo tengo bebé y necesito vacaciones. Doña Carmela dijo, nadie va a ningún lado sin desayunar primero. Don Aurelio no dijo nada. Solo miraba a su hijo con esa mirada que tienen los padres cuando ven que la promesa se cumplió. Esa mirada que no necesita palabras porque ya lo dijo todo. Y Ernesto, antes de sentarse a cenar, hizo algo que hizo toda la familia: quedarse callada. Fue al taxi. Abrió la puerta del conductor. Despegó la foto vieja de la prepa y la foto de la graduación del parasol. Las puso sobre la mesa, junto al plato de mole. Y sacó de su maleta de vuelo una foto nueva. Una foto de don Aurelio parado junto al suru, con su camisa limpia, sonriendo. La misma foto que Ernesto cargaba dentro de su maleta de vuelo desde el día de su graduación en Dallas. Ernesto la puso junto a las otras 2. Esta foto va conmigo en cada vuelo. En la maleta. Siempre. Y va a seguir yendo hasta el día que me retire. Don Aurelio miró la foto. Se miró a sí mismo parado junto al taxi. Y por primera vez en 33 años, no vio un taxi. Vio un trampolín. Vio la plataforma de lanzamiento de un cohete. Vio el lugar desde donde su hijo despegó. Mijo, dijo don Aurelio con la voz quebrada. Ese taxi me dio para vivir. Pero tú me diste para soñar. Eso vale más. Eso vale mucho más. Si esta historia te está apretando la garganta, si estás sintiendo algo que no puedes nombrar, quédate. Porque lo que viene a continuación va a ser mucho más fuerte. El 18 de septiembre de 2027, el capitán Ernesto Vega comandaba el vuelo AM408. Ciudad de México a Madrid.
Airbus A330-200. 243 pasajeros. 12 tripulantes. Ruta transatlántica sobre el Golfo de México, luego sobre el Atlántico. Despegaron del aeropuerto Benito Juárez a las 9:47 de la noche. Cielo despejado. Viento de 10 nudos. Todo en orden. El copiloto era Andrés Salazar. 28 años. Cuarto vuelo transoceánico. Un muchacho de Culiacán, aplicado, serio, con esa tensión permanente que tienen los copilotes nuevos, como si el avión fuera a morderlos. Ernesto lo miró cuando se sentó. Relájate, Andrés. El avión sabe volar. Nosotros solo lo acompañamos. Andrés sonrió. Pero su sonrisa era como las sonrisas de los nervios. Estaba ahí pero no convencía. Las primeras 3 horas fueron perfectas. Alcanzaron altitud de crucero. 38,000 pies. Piloto automático encendido. El Golfo de México se extendía debajo como un manto negro sin costuras. Ernesto revisó la lista de pasajeros en la pantalla. 243 almas. Familias yendo a España de vacaciones. Estudiantes con becas Erasmus. Empresarios. Un grupo de jubilados de Jalisco que iban a hacer un tour por Andalucía. Y un hombre en el asiento 14A, fila de emergencia, que Ernesto no sabía que estaba ahí. Robert Davenport. 69 años. Retirado. Volaba a Madrid para visitar a su hija que vivía en Barcelona. Llevaba un libro de Hemingway, una botella de whisky en la maleta y absolutamente ningún recuerdo de haber humillado a un alumno mexicano en una clase de martes 15 años atrás. Pero el destino sí se acordaba. El destino siempre se acuerda. Y la factura que estaba a punto de llegar no venía con aviso previo. A las 12:54 de la madrugada, cuando el vuelo sobrevolaba el centro del Golfo de México, a 650 kilómetros de la costa más cercana, algo pasó que cambió todo. Ernesto sintió una vibración. No fuerte. Sutil. Como cuando pones la mano en el cofre de un carro y sientes que el motor tiembla diferente. No lo suficiente para alarmar a nadie. Lo suficiente para que un piloto con 13,000 horas de vuelo levante la ceja y mire los instrumentos. Los instrumentos no mostraban nada anormal. Ernesto miró a Andrés. ¿Sentiste eso? Andrés negó con la cabeza. Ernesto no dijo nada. Pero puso la mano en la palanca del acelerador y esperó. 4 minutos después, la vibración volvió. Más fuerte. El avión entero la sintió. Los vasos en el carrito de servicio tintinearon. Algunos pasajeros se despertaron. Y entonces, a las 1:02 de la madrugada, la pantalla ECAM del cockpit se iluminó con un mensaje que ningún piloto quiere ver sobre un océano en la oscuridad. Engine 1 fail. Motor izquierdo. Muerto. La alarma sonó. 2 tonos agudos. Luego silencio. Luego los tonos otra vez. Andrés se puso blanco. Sus manos fueron a los controles pero no tocaron nada. Se quedaron flotando en el aire como manos que no saben a dónde ir. Ernesto no se movió. No gritó. No maldijo. Hizo lo que hacen los hombres que fueron entrenados por la vida antes de ser entrenados por una academia. Respiró. 1, 2, 3. Luego habló con una voz tan tranquila que Andrés lo miró como si estuviera loco. Motor 1 muerto. Confirmado. Seguimos procedimiento estándar de falla de motor en vuelo. Andrés, lee la checklist. Yo mantengo control del avión. Pero eso no fue lo peor. Lo peor fue lo que pasó 90 segundos después. Mientras Andrés leía la checklist con voz temblorosa, el sistema hidráulico empezó a dar señales de fallo. No total. Parcial. El sistema 1, alimentado por el motor izquierdo, perdió presión. El sistema 2, el de respaldo, activó la bomba eléctrica. Funcionaba. Pero a la mitad de su capacidad. ¿Qué significaba eso? Significaba que Ernesto tenía control del avión, pero con movimientos limitados. Los alerones respondían lento. El timón de dirección estaba pesado. Los flaps tardarían el doble en desplegarse. Era como manejar un carro con la dirección hidráulica fallando. Puedes girar, pero tienes que usar el triple de fuerza y el doble de tiempo. Y estaban sobre el Golfo de México. De noche. Sin tierra debajo.
con 243 personas detrás. Ernesto contactó la torre de control. Centro de Control México, aquí Aeroméxico 408. Declaramos emergencia. Motor 1 fuera de servicio. Sistema hidráulico 1 degradado. Solicitamos aeropuerto de desvío. La respuesta llegó en 8 segundos. Aeroméxico 408, copiamos emergencia. ¿Pueden mantener altitud? Afirmativo. Mantenemos 38,000 con motor 2. Combustible suficiente para 3 horas 40. Solicitamos opciones de desvío. Y aquí es donde la historia se complica. Porque las opciones no eran buenas. La primera alternativa era Mérida. Pero Mérida estaba bajo una tormenta tropical. Lluvias intensas, viento cruzado de 35 nudos, visibilidad reducida. Con sistema hidráulico degradado, un aterrizaje con viento cruzado fuerte era extremadamente peligroso. La segunda alternativa era Cancún. Pero Cancún tenía la pista principal cerrada por mantenimiento nocturno. Solo quedaba la pista secundaria, más corta. Una 330 con un motor podía aterrizar ahí, pero el margen de frenado era mínimo. La tercera alternativa era La Habana. Pero las relaciones diplomáticas entre la aerolínea y las autoridades cubanas estaban tensas por un incidente burocrático meses atrás. No era imposible, pero implicaba horas de negociación mientras el combustible se consumía. La cuarta alternativa era volver a Ciudad de México. Pero estaban a 3 horas de vuelta. El combustible alcanzaba, justo, pero con un motor y sistema hidráulico degradado, volar 3 horas extras era como caminar sobre una cuerda floja con los ojos cerrados. Cada minuto era un riesgo. Ernesto calculó en silencio. Repasó cada opción como su padre repasaba las rutas del taxi cada noche, buscando la más segura, no la más corta. Centro, dijo Ernesto. ¿Cuál es el estado de Veracruz? La respuesta tardó 20 segundos. Luego una voz nueva entró en la frecuencia. Una voz diferente. Más grave. Más calmada. Con un acento que Ernesto reconoció al instante. Acento del puerto. Acento jarocho. Aeroméxico 408, aquí Torre Veracruz. Mi nombre es Gonzalo. Tenemos cielo despejado, viento de 8 nudos del norte, pista enero del 19 disponible, longitud completa 3,200 metros, equipo de emergencia listo en 4 minutos. Los estamos esperando, capitán. Veracruz. Ernesto no lo dudó. Aeroméxico 408 solicita desvío a Veracruz. Iniciamos descenso. Autorizado, capitán. Descienda a Flight Level 280. Rumbo 180. Yo lo guío paso a paso. No está solo. No está solo. Esa frase, dicha por un controlador aéreo de Veracruz a la 1 de la mañana, con la cadencia de un hombre que ha dicho esas palabras tantas veces que ya son parte de su respiración. Ernesto sintió algo que no podía explicar. No alivio. No calma. Algo más viejo. Algo que se parecía a llegar a casa. Gonzalo, aquí 408. Copio todo. Descendiendo. Perfecto, capitán. Aquí andamos. Aquí andamos. Como dicen en Veracruz. Como dicen en México. Como dice la gente que no necesita prometer que va a estar porque ya está. Pero la historia no termina con un desvío. Si terminara aquí, sería una anécdota de aviación, no una historia. Y lo que pasó en los siguientes 40 minutos convirtió esta noche en algo que las 243 personas a bordo no van a olvidar mientras vivan. Porque cuando Ernesto inició el descenso, el segundo problema se hizo más grande. El sistema hidráulico 2, el de respaldo, empezó a perder presión también. Lentamente. Como una herida que sangra poco pero no deja de sangrar. A 28,000 pies, los alerones respondían con un retraso de 3 segundos. A 22,000, el retraso era de 5. A 18,000, Ernesto tenía que usar toda la fuerza de sus brazos para mover la palanca de control. Andrés estaba asustado. No lo decía pero se le notaba. Sus manos temblaban sobre la checklist. Su voz se quebraba cuando leía los procedimientos. Ernesto lo miró. Andrés. Necesito que hagas algo por mí. ¿Qué, capitán? Necesito que respires.
3 veces. Profundo. Y luego necesito que me leas los números del sistema hidráulico cada 30 segundos. Solo los números. Nada más. ¿Puedes hacer eso? Sí, capitán. Bien. Solo eso. Los números. Yo hago el resto. Andrés empezó a respirar. Y empezó a leer los números. Y poco a poco, como un hombre que encuentra el ritmo de una canción que no conoce, Andrés se estabilizó. Mientras tanto, en la cabina, los pasajeros empezaban a notar que algo andaba mal. El avión se movía diferente. Los movimientos eran más bruscos. Las luces se apagaron un segundo y volvieron a encenderse. El capitán de cabina, una mujer de 40 años llamada Patricia, contactó a Ernesto. Capitán, los pasajeros están inquietos. ¿Qué les digo? Ernesto pensó un segundo. Diles la verdad, Patricia. Diles que tenemos una falla de motor, que estamos desviando a Veracruz, que el avión está bajo control y que vamos a aterrizar en 30 minutos. No les digas nada que no sea cierto. La gente sabe cuando le mientes en un avión. Mejor asustados con la verdad que tranquilos con una mentira. Patricia hizo el anuncio. Fue claro, directo, honesto. Hubo un silencio en la cabina. Luego llantos. Luego rezos. Luego algo que solo pasa cuando la verdad se dice con respeto. Calma. Una calma tensa, frágil, como cristal que puede romperse en cualquier momento, pero calma al fin. En el asiento 14A, Robert Davenport apretó los reposabrazos. Miró por la ventana. Oscuridad total. Solo el reflejo de las luces de emergencia del ala en el aire negro. Y un pensamiento que le cruzó la mente como un rayo. ¿Quién está pilotando este avión? Gonzalo, el controlador de Veracruz, guiaba a Ernesto con precisión milimétrica. Aeroméxico 408, rumbo 175. Reduzca a 250 nudos. Altura 12,000. La pista está a 80 kilómetros. Viento de superficie 8 nudos del norte. Está perfecto, capitán. Viene derecho. Ernesto movía los controles con esfuerzo. Cada ajuste requería fuerza bruta. Sus brazos temblaban. El sudor le corría por la frente y le caía en los ojos. Gonzalo, dijo Ernesto. ¿Cómo se ven las cosas desde tu pantalla? Gonzalo contestó con esa voz jarocha que parecía incapaz de alterarse. Se ven bien, capitán. Viene limpio. La pista lo espera como novia en el altar. Usted solo tiene que llegar guapo. Ernesto se rió. Fue una risa corta, seca, la risa de un hombre que necesita reírse para no gritar. Pero fue una risa. Y en ese momento, esa risa valía más que cualquier instrumento del avión. 10,000 pies. Ernesto empezó la aproximación final. 8,000 pies. Desplegó los flaps. Tardaron el doble de lo normal. El avión se sacudió. 6,000 pies. El tren de aterrizaje bajó. 3 luces verdes. Una bendición con forma de bombilla. 5,000 pies. Andrés leía los números con voz firme. Ya no temblaba. Había encontrado su centro. 3,000 pies. Ernesto vio las luces de Veracruz. La ciudad dormida, ajena a lo que pasaba arriba. Las luces del malecón. Las luces del puerto. Y al final, como un camino de estrellas en la tierra, las luces de la pista. La veo, Gonzalo. Tengo visual de pista. Perfecto, capitán. La tiene toda para usted. 3,200 metros de asfalto veracruzano esperándolo. Baje suave, baje tranquilo, baje como si volviera a casa. Como si volviera a casa. 2,000 pies. 1,000 El avión estaba pesado. Los controles respondían con retraso. Ernesto compensaba cada milésima de segundo con las manos, con los brazos, con el cuerpo entero. Era como si estuviera peleando con el avión para que le obedeciera. Y el avión, lento, terco, herido, le obedecía. 200 pies. 150. Ernesto bajó el morro. Alineó con la pista. Redujo potencia del motor 2. Las ruedas traseras tocaron el asfalto primero. Un chirrido largo,
agudo, como un grito de alivio. Luego la rueda delantera. El avión rebotó una vez. Ernesto lo mantuvo firme. Aplicó frenos. Los reversos de empuje del motor 2 rugieron. El avión se desaceleró. 200 nudos. 150, 100. 80, 60. Se detuvo. Silencio. Un silencio que duró 2 segundos y que pareció durar toda la vida. Y entonces la cabina estalló. Aplausos. Gritos. Llantos. Risas. Todo al mismo tiempo. Todo mezclado en un sonido que es imposible describir si no lo has vivido. El sonido de 243 personas que acaban de entender que van a seguir vivas. Patricia salió al pasillo y lloró abiertamente, sin disimular, sin vergüenza. Los sobrecargos se abrazaron. Un señor mayor en la fila 32 se persignó 7 veces seguidas. Una madre apretó a su bebé tan fuerte que el bebé empezó a llorar, y la madre dijo entre lágrimas: «Llora, mijo, llora, eso quiere decir que estamos vivos». Gonzalo, desde la torre de Veracruz, dijo lo último que dijo esa noche. «Bienvenido a Veracruz, capitán. Aterrizaje perfecto. 243 almas a salvo. Aquí lo estábamos esperando». Ernesto no contestó inmediatamente. Se quitó los audífonos. Se recargó en el asiento. Cerró los ojos. Y por primera vez en 40 minutos, sus manos dejaron de sostener algo. Tembló. Todo el temblor que no se permitió durante la emergencia le llegó de golpe. Las manos, los brazos, las piernas, la mandíbula. Tembló como tiemblan los hombres que fueron fuertes cuando tenían que serlo y ahora ya no tienen que serlo. Andrés lo miró sin saber qué hacer. Ernesto abrió los ojos. Lo miró. Le sonrió. «Ya llegamos, Andrés. Ya llegamos». Pero la historia no termina en la pista. Ernesto bajó del avión por la escalerilla trasera. Las luces de emergencia del aeropuerto estaban encendidas. 3 ambulancias, 2 camiones de bomberos, personal de tierra con chalecos reflectantes. Todo el protocolo. Todo perfecto. Como reloj. Los pasajeros bajaron por la escalerilla delantera. Algunos lloraban. Algunos besaban el suelo. Algunos simplemente se quedaban parados en el asfalto, respirando el aire húmedo y caliente de Veracruz como si fuera el aire más delicioso del mundo. Y uno de esos pasajeros, un hombre de 69 años con pelo blanco y un libro de Hemingway bajo el brazo, bajó lentamente, se detuvo en el último escalón y miró hacia la cabina. Robert Davenport. No sabía quién lo había salvado. No sabía el nombre del piloto. No sabía nada. Solo sabía que estaba vivo y que alguien en esa cabina lo había mantenido vivo durante 40 minutos sobre un océano negro. Un sobrecargo pasó junto a él. Davenport lo detuvo. «Disculpe. ¿Cómo se llama el capitán?» El sobrecargo lo miró con los ojos todavía rojos. «Capitán Ernesto Vega. De Aeroméxico». Vega. El nombre le sonó. No sabía de dónde. No sabía por qué. Pero le sonó como suenan las cosas que se olvidaron mal, como un eco que regresa cuando menos lo esperas. Mientras los pasajeros eran trasladados a la terminal, Ernesto se quedó en la cabina haciendo el reporte postvuelo. Era procedimiento. Pero también era ritual. Ernesto siempre se quedaba solo en la cabina después de cada vuelo, 5 minutos, como los carpinteros que limpian el taller antes de irse. Cuando terminó, abrió su maleta de vuelo. Sacó la foto de don Aurelio junto al taxi. La miró. «Ya aterricé, papá». Eso dijo. En voz baja. Como siempre. Pero esta vez la frase pesó diferente. Porque esta vez no era un aterrizaje cualquiera. Esta vez había peleado con un avión herido sobre un océano oscuro y había ganado. Y la foto de su padre, ese hombre con bigote parado junto a un suru verde blanco en una calle de Ecatepec, era la razón por la que no se había rendido. Porque cuando la nariz del avión empezó a caer y los controles se pusieron pesados y el océano estaba abajo y las alarmas sonaban y Andrés temblaba y los 243 pasajeros no sabían si iban a vivir o morir, Ernesto pensó en don Aurelio. Pensó en sus manos en el volante. Pensó en las 14 horas de turno. Pensó en el dinero mandado cada mes. Pensó en la foto desteñida en el parasol. Y pensó, si mi papá aguantó 33 años en ese taxi sin rajarse, yo no me voy a rajar en esta cabina.
Esa fue la diferencia. No fue técnica. No fue entrenamiento. No fue tecnología. Fue un taxista de Ecatepec que le enseñó a su hijo que resistir no es un acto de fuerza sino un acto de amor. Al día siguiente, la aerolínea organizó un encuentro entre la tripulación y los pasajeros en el hotel donde los hospedaron. Era protocolo de cortesía. Ernesto no quería ir. Le daba pena. Decía que solo había hecho su trabajo. Patricia, la capitán de cabina, lo convenció. Ernesto, esa gente necesita ver tu cara. Necesitan saber quién los trajo a tierra. Necesitan darte las gracias. Y tú necesitas recibirlas. Ernesto fue. Se puso su uniforme. Se peinó. Se miró al espejo del hotel y vio a su padre. Siempre veía a su padre cuando se miraba al espejo. Los mismos ojos. La misma mandíbula. Las mismas manos. Bajó al salón del hotel. Los pasajeros estaban ahí. Cuando lo vieron entrar, se pusieron de pie. Todos. Los 243. De pie. En silencio. Y luego empezaron a aplaudir. Ernesto se detuvo en la puerta. No esperaba eso. No estaba preparado. Los aplausos lo golpearon como una ola. Le temblaron las piernas. Se le cerraron los ojos. Caminó despacio entre la gente. Le daban la mano. Le abrazaban. Le decían gracias. Una señora le besó las manos. Un niño le dio un dibujo de un avión con la leyenda «El capitán Vega es mi héroe». Una pareja de ancianos lo abrazó y la señora le dijo al oído: «Mi nieta nace en diciembre. Si es niño, se va a llamar Ernesto». Y entonces, al fondo del salón, vio a un hombre de pelo blanco con un libro de Hemingway en la mano. Un hombre que lo miraba con una expresión extraña. No de gratitud. De reconocimiento. Robert Davenport se acercó. Despacio. Como quien camina sobre un puente que no sabe si va a aguantar su peso. Se paró frente a Ernesto. ¿Capitán Vega? Sí. Mi nombre es Robert Davenport. Ernesto lo miró. Y supo. Al instante. Como se sabe cuando escuchas una canción que no has oído en 15 años y te acuerdas de toda la letra. Davenport. Dallas. La academia. El martes. La clase de emergencias. La frase. Tu país produce taxistas, no pilotos. Los dos se miraron en silencio. Davenport no sabía si Ernesto lo recordaba. Ernesto lo recordaba perfectamente. Pasaron 5 segundos que duraron años. Davenport fue el primero en hablar. Yo fui su instructor. En Dallas. Hace 15 años. Lo sé, dijo Ernesto. Otro silencio. Yo le dije algo. Algo que no debí decir. Algo sobre su país. Sobre los taxistas. Lo sé, dijo Ernesto otra vez. Con la misma voz tranquila con la que dijo motor 1 muerto en la cabina. Davenport bajó la mirada. Su mandíbula tembló. Sus ojos se llenaron de agua. Anoche, en ese avión, cuando la capitana nos dijo que teníamos una falla de motor y que íbamos a desviar, lo primero que pensé fue, ¿quién nos está pilotando? Y durante 40 minutos no lo supe. Solo escuché el avión, los sonidos del motor, los movimientos del descenso. Y en algún momento, no sé en cuál, dejé de tener miedo. Porque sentí que quien estuviera ahí arriba sabía lo que hacía. Lo sentí en la forma en que el avión bajaba. Suave. Firme. Sin prisa. Como si el piloto estuviera conversando con el avión en vez de peleando con él. Ernesto no dijo nada. Solo escuchaba. Y ahora sé que era usted. El alumno al que yo le dije que su país producía taxistas. El hijo de un taxista que acaba de salvarme la vida. Davenport se detuvo. Tragó saliva. No tengo derecho a pedirle perdón. Lo que dije no fue un error, fue quien era yo. Y lo peor es que ni siquiera lo recordaba. Usted cargó esa frase 15 años y yo la olvidé al día siguiente. Eso es peor que la frase. Eso significa que para mí era normal decir cosas así. Normal. Ernesto lo miró con ojos secos. Firmes. Se equivoca, señor Davenport. Esa frase no la cargué como peso. La cargué como combustible. Cada vez que alguien me decía que no iba a poder, yo me acordaba de usted y pensaba,
le voy a demostrar que se equivocó. No a usted. A mí. Davenport se quedó sin palabras. Y mi papá sí es taxista, continuó Ernesto. Se llama Aurelio. 33 años manejando un Suru en Ecatepec. 14 horas diarias. Se levanta a las 4 de la mañana. Me pagó la academia con dinero que sacaba de ese taxi. Cada peso. Cada noche. Cada vuelta. Y le voy a decir algo, señor Davenport. Ese taxista me enseñó más sobre aviación que cualquier clase en su academia. ¿Qué le enseñó? Me enseñó que cuando estás en la calle a las 3 de la mañana, solo, cansado, con poca gasolina y un pasajero atrás que depende de ti para llegar a su casa, no te rindes. No importa la calle. No importa la hora. No importa el cansancio. Llevas a esa persona a su casa. Porque eso es lo que haces. Y anoche, a las 1 de la mañana, sobre el Golfo de México, con un motor muerto y 243 personas atrás, hice exactamente lo mismo que mi padre hace cada noche. Los llevé a casa. Davenport se derrumbó. No fue dramático. No fue ruidoso. Fue un derrumbe silencioso, como un edificio que se cae hacia adentro. Se cubrió la cara con las manos. Sus hombros temblaron. Y lloró. Lloró como lloran los hombres de 69 años que descubren que vivieron equivocados. Lloró el privilegio, lloró la arrogancia, lloró cada vez que miró a alguien por encima del hombro y no le costó nada. Lloró porque un taxista de Ecatepec acababa de salvarle la vida a través de su hijo y él ni siquiera se había molestado en aprender su nombre. Ernesto lo dejó llorar. No lo abrazó. No lo consoló. Lo dejó sentir. Porque hay llantos que necesitan salir completos, sin interrupción, sin palmadita en la espalda, sin ya pasó. Hay llantos que son necesarios. Después de un rato, Davenport se limpió la cara con las manos. Levantó la cabeza. Miró a Ernesto. ¿Puedo conocer a su padre? Ernesto lo miró un segundo largo. Y luego sonrió. Por primera vez en toda la conversación, sonrió. Eso va a tener que preguntárselo a él. Si esta historia te está destruyendo por dentro, si sientes que se te acumula algo en el pecho que necesita salir, suscríbete. Dale al botón. Activa la campana. Porque lo que viene es el final y no quieres perdértelo. 2 semanas después, Robert Davenport voló a la Ciudad de México. Tomó un taxi del aeropuerto. Cuando le dijeron el destino, el taxista lo miró por el espejo retrovisor. ¿Ecatepec? ¿Seguro, jefe? Seguro. Llegaron a la casa de los Vega a las 5 de la tarde. Una casa de 2 pisos, de bloc gris sin pintar, con un portón de metal verde y una maceta con bugambilias en la banqueta. En la calle, niños jugaban fútbol con una pelota desinflada. Un puesto de esquites humeaba en la esquina. Ernesto lo esperaba en la puerta. Lo hizo pasar. El patio era pequeño. Una mesa de plástico. Un tendedero con ropa recién lavada. El olor a comida que salía de la cocina como una promesa. Y ahí, parado junto al Suru verde blanco, con una camisa limpia, los zapatos boleados y el bigote recortado porque doña Carmela le dijo que se arreglara porque venía visita, estaba don Aurelio. Don Aurelio no sabía exactamente quién era Davenport. Ernesto solo le había dicho que era un instructor de vuelo que quería conocerlo. Don Aurelio se puso nervioso. Se alisó la camisa 3 veces. Le dijo a doña Carmela que si no se veía muy viejo. Doña Carmela le dijo que se dejara de cosas y que fuera a recibir al señor. Davenport caminó hacia don Aurelio. Lo miró. Vio las manos callosas. La cicatriz en el pulgar. Los ojos cansados pero cálidos. El bigote canoso. La camisa planchada. El taxi detrás, con la Virgen en el tablero y las 2 fotos en el parasol. Davenport extendió la mano. Don Aurelio la tomó. El apretón fue largo. Más largo de lo normal. Señor Vega. Su hijo me salvó la vida. Don Aurelio asintió despacio. No sabía qué decir. Se le movió el bigote como se les mueve a los hombres que están tratando de no llorar. Solo hizo su trabajo, dijo don Aurelio. Como le enseñé. Le enseñó bien, señor. Le enseñó muy bien. Doña Carmela salió de la cocina. No esperó presentaciones. Miró a Davenport y dijo: ¿Ya comió? No, señora. Pásele. Hice mole.
Y en ese momento, en ese patio de Ecatepec, con una mesa de plástico y sillas disparejas, con un mantel de plástico con flores que doña Carmela sacaba para las ocasiones especiales, Robert Davenport comió mole negro con arroz rojo y tortillas hechas a mano, servido por una mujer que no sabía quién era él ni le importaba, porque en México, cuando alguien llega a tu casa, no le preguntas quién es. Le preguntas si ya comió. Lupita llegó con el bebé. Julito llegó del trabajo. La casa se llenó de ruido, de risas, de platos que se pasan y vasos que se llenan y esa música de fondo que hacen las familias cuando están completas. Davenport comía despacio. Miraba todo. La cocina chica. Los trastes de peltre. La licuadora con la tapa rota. El refrigerador con imanes de recuerdo de la Basílica de Guadalupe. Las paredes sin pintar. El techo de lámina del segundo piso. Y las 2 fotos de Ernesto en el parasol del taxi, visibles a través de la ventana del patio. Después de comer, don Aurelio sacó una botella de tequila. No del caro. Del que se compra en el Aurrerá de la esquina. Sirvió 2 vasos de plástico. ¿Le gusta el tequila, señor? Davenport lo probó. Le quemó la garganta. Le ardieron los ojos. Tosió. Don Aurelio se rió. Así le pasa a todos la primera vez. La segunda ya baja solito. Brindaron. No dijeron por qué. No hacía falta. Y entonces, cuando la noche cayó sobre Ecatepec y las estrellas no se veían por la contaminación pero se sentían, y el ruido de los camiones en la avenida se mezclaba con la televisión de los vecinos y el ladrido lejano de un perro, Davenport le dijo a don Aurelio algo que don Aurelio no esperaba. Señor Vega. Hace 15 años, en mi academia, le dije a su hijo que México producía taxistas, no pilotos. Don Aurelio dejó de sonreír. Su cara se endureció. No de enojo. De algo más profundo. Fue lo peor que he dicho en mi vida, continuó Davenport. Y hoy, sentado en su casa, comiendo su comida, viendo dónde creció su hijo, entiendo algo que no entendía. ¿Qué? Preguntó don Aurelio con voz baja. Que el mejor piloto que me ha salvado la vida fue entrenado por un taxista. Y que ese taxista le enseñó más sobre volar que todo lo que yo enseñé en 30 años de carrera. Don Aurelio miró su vaso de tequila. Lo giró lento entre los dedos. La luz del foco del patio le iluminaba la mitad de la cara. Yo no le enseñé a volar, señor. Yo le enseñé a no rendirse. Que es diferente. Pero se parece. Davenport asintió. Se parece mucho, señor Vega. Se parece mucho. Hubo un silencio. De esos que no se llenan porque ya están llenos. Luego don Aurelio dijo algo que Davenport nunca olvidó. ¿Sabe qué es un taxi, señor? ¿Qué? Un taxi es un avión que no despega. Lleva gente. Cruza la noche. A veces la calle está oscura y no se ve nada. A veces el pasajero tiene miedo. A veces la gasolina no alcanza. Pero uno sigue. Uno siempre sigue. Porque atrás hay alguien que necesita llegar. Don Aurelio tomó un trago de tequila. Mi hijo no aprendió a volar en Dallas, señor. Aprendió a volar en el asiento de atrás de mi taxi. Mirando el cielo. Mirando los aviones. Y mirando a su padre que no se rajaba. Eso fue todo. Robert Davenport se quedó 3 días en México. Ernesto lo llevó a conocer la ciudad. Comieron tacos en la calle, pasearon por Chapultepec, visitaron el Museo de Antropología. Davenport no hablaba mucho. Miraba a la gente, a los vendedores ambulantes, a las señoras del mercado, a los policías de tránsito, a los niños vendiendo chicles en los cruceros. Miraba a México por primera vez. El último día, antes de irse al aeropuerto, Davenport le pidió a Ernesto un favor. ¿Puedo ver tu maleta de vuelo? Ernesto la abrió. Davenport vio la foto de don Aurelio junto al taxi en la bolsa de plástico. La tomó con cuidado. La miró un largo rato. Luego la devolvió. Nunca dejes de cargar esa foto, Ernesto. Esa foto es el mejor instrumento de vuelo que tienes. Ernesto asintió. Davenport le dio la mano. Luego lo pensó mejor. Le dio un abrazo. Largo. Torpón. Como los abrazos que dan los hombres que no saben abrazar porque nunca aprendieron. En el aeropuerto, antes de pasar migración, Davenport se volteó una última vez. Miró a Ernesto parado del otro lado de la reja,
con su uniforme de capitán, las 4 rayas doradas, la maleta de vuelo en la mano. Y pensó en don Aurelio en su suru, a las 4 de la mañana, manejando por las calles oscuras de Ecatepec con 2 fotos en el parasol y la fe de que su hijo iba a llegar arriba. Y Davenport supo que nunca más iba a mirar un taxi de la misma forma. 3 meses después, Ernesto recibió un paquete por correo en su departamento. No tenía remitente. Solo decía, para el capitán Vega, de un alumno que aprendió la lección. Adentro había un portarretratos de madera tallada, hecho a mano, con una inscripción grabada en la base: tu país produce capitanes. Y los mejores despegan desde el asiento de atrás de un taxi. Ernesto puso la foto de don Aurelio en ese portarretratos. La puso en su buró, junto a la cama. Es lo primero que ve cada mañana cuando se despierta y lo último que ve cada noche antes de dormir. La bolsa de plástico donde cargaba la foto ahora está vacía. Pero no la tiró. La guardó en un cajón. Porque esa bolsa de plástico del Walmart es lo que llevó a su padre a través de cielos que don Aurelio nunca va a cruzar, pero que cruzó de todas formas, cada vuelo, cada noche, cada vez que su hijo tocaba esa foto y decía, ya aterricé, papá. Don Aurelio sigue manejando su suru. No se quiere retirar. Dice que el día que deje el taxi se le va a olvidar para qué sirven las manos. Doña Carmela le dice que ya descanse. Él le dice que descansar es para los muertos. Ahora tiene 3 fotos en el parasol. La de la prepa, la de la graduación, y una nueva, Ernesto en la cabina de la 330, con las 4 rayas, con los ojos de su padre, con las manos de su padre, con la sonrisa de un hombre que llegó a donde le dijeron que no iba a llegar. Cada mañana, antes de arrancar el taxi, don Aurelio mira las 3 fotos. Y dice en voz baja, ya llegó, vieja, ya llegó. Y arranca el motor. Y sale a la calle. Y maneja por las calles de Ecatepec como ha manejado siempre. Con paciencia, con firmeza, sin prisa, llevando gente a su casa. Porque eso es lo que hace don Aurelio. Lo que ha hecho toda la vida. Llevar gente a casa. Y eso es lo que le enseñó a su hijo. Y su hijo lo hace cada noche. A 38,000 pies. Con 243 almas detrás. Con una foto en la maleta y un recuerdo que pesa más que el avión entero. Porque eso es México. No el país que pintan en los noticieros. No el país que miden por sus baches o por sus cifras. No el país que un instructor en Dallas descartó con una sonrisa. México es don Aurelio a las 4 de la mañana lavando su taxi con agua de cubeta. Es doña Carmela planchando una camisa para que su marido salga limpio al mundo. Es Ernesto con frijoles de su hermana en un departamento de la Portales llamando a su mamá cada noche. Es Gonzalo desde la Torre de Veracruz diciendo aquí andamos como si fuera lo más normal del mundo. Es una mesa de plástico con mole y tequila de la Aurrerá donde un extraño es recibido como familia. México no produce taxistas ni pilotos. México produce gente que no se raja. Gente que se levanta antes de que salga el sol y no se acuesta hasta que todos llegaron a casa. Gente que carga fotos de sus hijos en parasoles de taxi y fotos de sus padres en maletas de vuelo. Gente que lleva gente a casa. Un taxi no despega. Pero el amor de un taxista puede elevar a su hijo más alto que cualquier avión. Y si no me crees, pregúntale a Robert Davenport. Pregúntale qué se siente que te salve la vida el hijo de un hombre que tú despreciaste. Pregúntale qué se siente comer mole en Ecatepec y descubrir que la mesa más humilde tiene más dignidad que la sala de juntas más cara. Pregúntale qué se siente aprender, a los 69 años, que la excelencia no tiene pasaporte. Y si todavía no le crees, mira la foto. La foto de un hombre con bigote parado junto a un suru verde blanco en una calle de Ecatepec. Sonriendo. Con las manos callosas. Con los ojos de quien sabe que su hijo va a llegar arriba. Esa foto está en una maleta de vuelo que cruza el Atlántico cada semana. Esa foto vuela a Madrid, a París, a Tokio, a Nueva York. Esa foto llega a lugares donde don Aurelio nunca va a llegar. Pero llega. A través de su hijo. A través de cada vuelo. A través de cada aterrizaje. Don Aurelio vuela. Cada noche. Cada vuelo. Cada vez que Ernesto toca esa foto y dice, ya aterricé, papá. Ese taxista vuela. Y como México, no hay dos.
Si llegaste hasta aquí, si sentiste algo que no puedes explicar con palabras, comparte esta historia. Mándala a tu papá. Mándala a tu mamá. Mándala a ese amigo que anda lejos y extraña su tierra. Mándala a quien necesite recordar que no importa de dónde vienes. Importa que no te rajas. Comenta desde qué ciudad o país nos ves. Suscríbete. Dale al botón. Activa la campana. Porque aquí seguimos contando las historias que el mundo necesita escuchar. Esto apenas empieza. Y mientras haya un don Aurelio manejando su taxi a las 4 de la mañana para que su hijo vuele, aquí vamos a estar para contarlo.